Hola, en este video vamos a continuar con el estudio de raíces de polinomios, pero vamos a ver un caso interesante, que es cuando trabajamos con dos polinomios y tenemos como dato que comparten raíces, es decir, que hay raíces que son comunes a ambos polinomios. Particularmente en este video vamos a ver teoremas de raíces comunes, que son dos los que vamos a ver, y vamos a ver también algunos ejercicios de aplicación directa de estos teoremas. Primer teorema que vamos a ver de raíces comunes tiene este enunciado. Si alfa es una raíz común de dos polinomios, o sea que si es una raíz de los dos, también lo es de la suma y de la resta, o sea, de la suma de estos polinomios y de la resta de estos polinomios. Es decir, si vamos a plantear de manera formal el teorema, vamos a partir como hipótesis, como dato de partida, que tenemos dos polinomios, llamémosle q de x y p de x, y que alfa sea una raíz de los dos, por eso p de alfa y q de alfa tienen que ser igual a 0. Con eso estamos diciendo que alfa es raíz de ambos, simultáneamente, y tenemos que probar en la tesis lo que menciona aquí el enunciado, que también alfa va a ser raíz de la suma de esos polinomios y de la resta. Es decir, que si planteamos la suma de los polinomios y en lugar de x colocamos alfa, el valor numérico tiene que ser 0. Con esto estamos diciendo que del polinomio resultante de sumar p de x más q de x, alfa va a ser raíz. Y del polinomio resultante de p de x menos q de x, alfa también va a ser raíz, con esto de que el resultado del valor numérico va a dar 0. Eso es lo que estamos diciendo, que es lo que dice el enunciado de este teorema. Para hacer la demostración, vamos a partir de lo que queremos probar. O sea, nosotros vamos a tener que probar que p de alfa más menos q de alfa da 0. O sea que el valor numérico de los polinomios sumados o restados en alfa me tienen que dar 0. Entonces, lo que vamos a partir es de la suma o resta y nuestro objetivo es que esto nos dé 0. Simplemente vamos a sustituir lo que dice la hipótesis. P de alfa es 0 y Q de alfa es 0. Por lo tanto, 0 más menos 0, porque ambos valen 0. Si a 0 le sumo resto o a 0 si a 0 le sumo 0 o a 0 le resto 0, me va a dar 0. Es tan sencillo como eso. O sea, es una demostración casi inmediata. Por lo tanto, si el valor numérico de p de x más q de x en alfa nos da 0, y el de p de x menos q de x en alfa nos da 0, significa nada más y nada menos que alfa es raíz de ese polinomio, que es la suma de los polinomios o la resta, que es lo que dice el teorema. Ahora bien, esto se puede enunciar de una forma más general todavía. ¿Sí? Hay una forma que abarca este caso y es mucho más general, que dice lo siguiente. Si alfa es raíz de dos polinomios, o sea, fíjense que estamos partiendo de lo mismo, lo es de cualquier combinación lineal entre ambos. ¿Qué es una combinación lineal? Ya lo vamos a ver. Es cuando multiplicamos un polinomio por un número, el otro polinomio por otro número, y sumamos o restamos esos productos. Es decir, si vamos a escribir esto formalmente como una hipótesis, una tesis para luego hacer la demostración, o sea, para que el teorema quede bien formulado, fíjense, vamos a partir de que tenemos dos polinomios, p de x y q de x, tales que p de alfa y q de alfa sean 0. O sea, la misma hipótesis que teníamos acá. Lo que queremos probar ahora, que es la forma general de este teorema, es que alfa va a ser raíz, entonces, de la combinación lineal entre ambos, que sería esto que vamos a poner aquí en la tesis. Fíjense, a y b son números reales. No está escrito, pero debería haberlo puesto aquí, que a y b son números reales. Entonces, un número a por p de alfa más menos un número b por q de alfa tiene que ser 0. Eso es lo que dice este teorema. ¿Qué es una combinación lineal? La combinación lineal es, por ejemplo, 3 por el polinomio primero más 5 por el polinomio segundo. O menos 4 por el polinomio primero más 7 por el polinomio segundo. O 25.400 por el primer polinomio menos 8 cuartos por el segundo polinomio. Es decir, un número por un polinomio más o menos otro número por otro polinomio. ¿Sí? Entonces, lo que dice el teorema, que es la tesis, lo que queremos probar, es que alfa es raíz de esa combinación lineal. ¿Sí? En este caso, por eso pusimos alfa aquí en lugar de x igualado a 0. Estamos diciendo que alfa es raíz de esta combinación lineal. Para hacer la demostración, vamos a hacer lo mismo que en el caso anterior. Vamos a calcular esta expresión y nos tiene que dar 0. Fíjense que
por hipótesis, P de alfa y Q de alfa ambas son 0. Por lo tanto, si sustituimos acá, en lugar de P de alfa tenemos 0, en lugar de Q de alfa tenemos 0. A por 0 es 0 y B por 0 es 0. 0 más menos 0 me da 0, ya sea que sume o reste. Por lo tanto, la combinación lineal del polinomio P de x con el polinomio Q de x me da por resultado 0. Y eso es lo que dice este teorema. Dentro de un ratito vamos a ver alguna aplicación de este teorema con algún ejemplo bien práctico. Ahora vamos a pasar primero al otro teorema, que es el segundo teorema de raíces comunes de polinomios. Dice lo siguiente: si alfa es raíz común de dos polinomios no nulos, es decir, que no sea el polinomio idénticamente nulo, aquel que tiene todos los coeficientes nulos, o sea 0, también lo es del resto de la división entre ambos. O sea que tenemos dos polinomios, ninguno de ellos es el polinomio idénticamente nulo. Entonces, si planteamos la división de uno dividido del otro, el resto va a tener por raíz a las raíces comunes entre estos dos, si es que las hay. Por supuesto que si estos polinomios no tienen raíces comunes, no va a haber en el resto esa raíz. Pero si hay alguna raíz que es común a ambos, va a aparecer en el resto de esa división. Entonces, como hipótesis, lo que tenemos es dos polinomios, llamémosle a de x y b de x. Alfa es raíz de ambos, entonces ponemos que a de alfa es 0 y b de alfa también es 0. Con eso estamos diciendo que alfa es raíz de dos polinomios. ¿Sí? Entonces, con la condición, por supuesto, de que a de x y b de x no sean 0, o sea, no sean el polinomio idénticamente nulo. ¿Sí? Recuerden que cuando nosotros estamos presentando un polinomio, usamos el simbolito de las tres rayitas para decir identidad. Si a de x es tal polinomio, lo presentamos siempre con las tres rayitas. Entonces, al poner estas tres rayitas tachadas, estamos diciendo que no es específicamente ese polinomio. Con esto estamos diciendo que no es el polinomio idénticamente nulo. Bien, la tesis, que es lo que tenemos que probar, es lo que dice aquí, que alfa también va a ser raíz del resto de la división entre ambos. Entonces, como tesis, si tenemos la división de un polinomio dividido del otro, vamos a tener un cociente y un resto. Bueno, el valor numérico de ese resto en alfa tiene que ser 0. Con eso estamos diciendo que alfa es raíz del polinomio r de x. Y eso es lo que vamos a probar ahora en la demostración. Entonces, de la forma de cualquier división, ¿sí?, vamos a tener que se cumple esta relación, ¿sí? Este detalle de la tesis también se podía haber colocado en la hipótesis, en realidad, ¿no? O sea, podríamos haber planteado esta división aquí en la hipótesis y solamente esto en la tesis. Simplemente acá lo coloqué para vincularlo con esto nada más. ¿Sí? Tal vez hubiera sido más correcto colocar que existe esta división aquí en la hipótesis y solamente dejar r de alfa igual a 0. Ahora bien, esto es una división simplemente, que involucra dos polinomios, que va a haber un cociente y va a haber un resto, independientemente de las condiciones. ¿Sí? Mientras esta división se pueda hacer, van a existir estos polinomios. Se podrán discutir los grados y las características, pero bueno, no viene el caso. El tema es que si tenemos una división entera, sabemos que el divisor por cociente más el resto nos va a dar el dividendo. O sea que a de x va a ser b de x por q de x más el resto. De aquí podemos despejar la expresión para el resto. Es decir, este término b de x por q de x pasamos restándolo para la izquierda, o sea, se va a juntar con a de x. Entonces el resto, r de x, va a ser a de x menos este producto, que es lo que dice aquí. Ahora bien, nosotros queremos hallar cuánto vale r de alfa, que nos tiene que dar 0 si esto está bien. Entonces vamos a hallar r de alfa sustituyendo ahí, en lugar de x, poniendo alfa. Va a ser a de alfa menos b de alfa por q de alfa, que es lo que dice aquí abajo. Ahora bien, vamos a observar algunos detalles. Para empezar, a de alfa y b de alfa valen 0, y lo dice la hipótesis. Entonces, este producto que tenemos acá, b de alfa que vale 0 por q de alfa, tiene que ser 0. Tenemos entonces 0 menos algo que también vale 0. Eso me da 0. O sea que r de alfa es 0, que es lo que queríamos probar en la tesis, que alfa es raíz de r de x, efectivamente. Y con esto damos por finalizada la parte teórica de este video. Ya tenemos los dos teoremas que hemos mencionado, ¿sí? Con esto vamos a pasar ahora a ser práctico. Y un detalle importante, lo de aquí abajo, es que el teorema recíproco de esto no se cumple. Si nosotros tenemos una división de polinomios con un resto y un cociente, y tenemos una raíz del resto, no podemos asegurar que sea raíz común
de divisor y dividendo. No podemos asegurar que si tenemos una raíz en R de X vaya a ser raíz de estos dos. Sí podemos asegurar lo que dice este teorema, que si hay una raíz que es común a estos dos, va a estar en el resto. Pero una que esté en el resto no necesariamente va a ser común de estos dos. Y eso sí es fundamental, porque muchas veces uno puede utilizar mal este teorema y es importante aclararlo ahora. Ahora sí, vamos a los ejemplos prácticos de esto. Vamos al primer caso. El ejercicio dice lo siguiente. Tenemos dos polinomios, a de x, que es 2x al cubo menos 47x al cuadrado menos 10x más 24, y otro polinomio b de x, que es 15x al cubo más 2x al cuadrado menos 11x más 2. El ejercicio pide hallar las raíces de ambos, sabiendo que tienen raíces comunes. O sea, el único dato que tenemos es que hay raíces comunes. Y pide hallar las raíces de ambos polinomios. Entonces, para empezar, uno va a buscar siempre, cuando quiere buscar raíces, las raíces evidentes. Es lo que hemos visto en los videos anteriores. Entonces vamos a plantear las posibilidades de encontrar raíces evidentes en el polinomio a de x. Vamos a probar con 0, con 1 y con menos 1, que son las que siempre empezamos buscando. 0 es si no tenemos término independiente, pero tenemos término independiente que es 24. Por lo tanto, 0 no nos va a dar resultado. Y después vamos a ver qué pasa con b de x. ¿Sí? O sea, vamos a hacer el mismo estudio, ¿sí?, para ambos polinomios. Las evidentes son 0, 1 y menos 1. Ya lo trabajamos en videos anteriores, así que bueno. 0 primero. Para a de x no es raíz porque tenemos término independiente 24, así que la respuesta es no. 1. Eso sería si la suma de los coeficientes me diera 0. Verifiquemos. 12 menos 47 es menos 35. Menos 10 da menos 45. Más 24 da menos 21. O sea que no suma 0, por lo tanto tampoco es raíz 1. Para que sea raíz menos 1, lo que tenemos aquí es que la suma de los coeficientes de los términos de grado par tiene que ser igual a la suma de los coeficientes de grado impar. O sea que menos 47 más 24 tendría que dar lo mismo que 12 menos 10. Ahora, menos 47 más 24 da menos 23. Y 12 menos 10 da 2, no dan iguales, por lo tanto, tampoco el menos 1 es raíz de ese polinomio. O sea que ya sabemos que no tenemos datos claros para hallar las raíces de a de x. Vamos a ver qué pasa con b de x. Entonces, 0 no es raíz, porque tiene término independiente que es 2. Así que descartamos el 0. El 1 es con la suma de los coeficientes. 15 más 2 me da 17, menos 11 me da 6, más 2 me da 8. No me dio 0, por lo tanto, tampoco es raíz el 1. Y para que menos 1 sea raíz, entonces, tenemos que sumar los coeficientes de los términos de grado par, 2 y 2, que da 4, y los de grado impar, 15 menos 11, que también da 4. Fíjense, me dio 4 en ambos casos. Por lo tanto, sí, la suma de los coeficientes de los términos de grado par es igual a la suma de los coeficientes de los términos de grado impar. Eso implica que efectivamente menos 1 sí es raíz de este polinomio. Por ahora tenemos una raíz de uno de los polinomios, pero no tenemos las raíces comunes. Entonces, ¿de qué nos sirve esto? Porque al saber una raíz de un polinomio, aplicando el esquema de Ruffini, podemos dividirlo entre x más 1, ¿sí?, ya que este polinomio es de grado 3, entonces obtenemos un cociente que va a ser de grado 2, y las demás raíces de este polinomio b de x van a estar en ese segundo grado, que lo podemos resolver perfectamente. Como sabemos además por letra que tenemos raíces comunes, significa que alguna de las otras dos raíces de este polinomio va a ser raíz de este otro. Entonces lo que vamos a hacer es hallar las raíces primero de b de x. Entonces, por el esquema de Ruffini, vamos a dividir entre x más 1. Colocamos menos 1 acá, los coeficientes acá, del polinomio b de x, y efectuamos la operación. Copiamos el primer coeficiente, 15 por menos 1 da menos 15, más 2 da menos 13, por menos 1 da 13 positivo, menos 11 da 2, por menos 1 eso es menos 2, más 2, 0. Y tenemos entonces un polinomio cociente de segundo grado que podemos resolver con la fórmula de Bhaskara, y es lo que vamos a hacer ahora. Aquí está todo el proceso, no me voy a detener en eso porque lo hemos hecho muchas veces en estos videos anteriores. Lo que sí sabemos es que del polinomio b de x, una raíz es menos 1, y eso nos llevó a hallar las otras dos, 2 tercios y 1/5. Como la letra nos dice que tenemos raíces comunes, sabemos que una de estas dos va a ser raíz del polinomio a de x. Entonces lo que vamos a hacer ahora es probar con una, y si no nos da, probar con la otra.
¿sí? Así que entonces, vamos a sacar en limpio estos datos, ¿sí? Con b de x sabemos que tenemos esas tres raíces ya confirmadas, son las tres porque es de grado 3. Ahora vamos a hacer las de a de x y sabemos que una de estas dos va a ser raíz de a de x. Entonces, lo que vamos a hacer es probar primero, por ejemplo, con 2/3. La otra era 1/5. Vamos a probar con 2/3, ¿sí? Colocamos los coeficientes de a de x, ponemos 2/3 acá, copiamos el primer coeficiente que es 12, hay que multiplicar 12 por 2/3, 12 por 2, 24, dividido 3 da 8, menos 47 más 8 da menos 39, ahora hay que hacer menos 39 por 2/3. Capaz que queda más fácil primero dividir entre 3 y después hacer por 2. Menos 39 dividido 3 da menos 13, por 2 da menos 26, lo colocamos acá, que con el menos 10 queda menos 36. Y ahora de vuelta vamos a multiplicar menos 36 por 2/3. Primero vamos a dividir entre 3, que es más fácil, menos 36 dividido 3 da menos 12, por 2 queda menos 24. Más el 24 que tenemos arriba nos queda 0. Efectivamente, 2/3 resultó que era raíz, así que ya no pruebo con 1/5. Lo que nos quiere decir que 1/5 no puede ser raíz, ¿sí? Pero por ahora ya tenemos una raíz de a de x. Entonces lo que vamos a hacer es, como tenemos acá un polinomio de segundo grado, usando la fórmula de Bhaskara, hallar el resto, ¿sí? Ese polinomio que tenemos ahí de segundo grado, si ustedes se fijan, se puede reducir porque son todos coeficientes múltiplos de 3. Dividimos todo entre 3, 12 entre 3 nos queda 4, menos 39 entre 3 queda menos 13, menos 36 entre 3 queda menos 12, y ahora sí, con estos coeficientes usamos la fórmula de Bhaskara, que no me voy a detener a revisarla. Si quieren pausen el video, verifiquen las cuentas, porque lo que les estoy contando es el método para resolver esto. Y tenemos las otras dos raíces, que son 4 y menos 3/4, así que 1/5 no era. Pero verificamos que como había una raíz que era común a ambos, que era 2/3, ¿sí? Esa fue la raíz que apareció hoy. Así que entonces pudimos hallar las raíces de ambos polinomios, ¿sí? Entonces tenemos que 4 menos 3/4 y 2/3 son las raíces de a de x. Y en las transparencias anteriores estaban las raíces de b de x. Así que entonces, en resumen, ¿qué fue lo que hicimos? Encontramos una raíz de uno de estos, que era menos 1. Con eso hallamos las otras dos raíces. De esas dos raíces podían haber sido raíces de este otro polinomio, porque estamos hablando de raíces comunes. Entonces lo que hicimos fue probar eso. Con la primera que probamos ya obtuvimos un resultado positivo porque nos dio 0 como resto. Entonces pudimos sí hacer la división entre x menos 2/3 y de esa forma obtener un polinomio de segundo grado al que le hallamos las otras dos raíces que faltan, que son raíces de a de x. Y con esto quedó resuelto el ejercicio 1. Tenemos las tres raíces de a y hoy hemos hallado las tres raíces de b. Vamos ahora al ejemplo 2. El ejemplo 2 se basa en la aplicación del primer teorema que estuvimos trabajando. Nosotros tenemos aquí dos polinomios. Menos 6x al cubo, más 7x al cuadrado, más 43x, menos 30. Y el otro que es este que está aquí. Nos pide el ejercicio hallar las raíces sabiendo que tiene raíces comunes. Entonces lo primero que uno busca hacer es buscar las raíces evidentes. Para a de x vamos a probar con 0, con 1 y con menos 1. Y lo mismo para b de x. Entonces, 0 no es raíz. ¿Por qué? Porque a de x tiene término independiente, así que 0 no me sirve. Para que sea 1, la suma de los coeficientes tiene que dar 0. Entonces, menos 6 más 7 da 1, más 43 da 44, menos 30 me da 14, así que descartado el 1. Y para que este polinomio tenga raíz menos 1, la suma de los coeficientes de los términos de grado par tiene que ser igual a la suma de los coeficientes de los términos de grado impar. Fíjense, grado par tengo el 7, que es x al cuadrado, y el menos 30, que es de grado 0. 7 menos 30 da menos 23. Y con los términos de grado par tengo 43 y menos 6, eso me da 37. O sea que me da diferente, por lo tanto, menos 1 tampoco es raíz. Vamos a ver qué pasa con b de x. Vamos a plantear lo mismo, para 0, para 1 y para menos 1. Tienen término independiente que es 18. Así que 0 queda descartado como raíz, no me sirve. Vamos a sumar los coeficientes. 1 menos 2 queda menos 1. Menos 9 es menos 10, más 18 da 8. No da 0. Por lo tanto, descartamos raíz 1. Y ahora nos vamos a fijar a ver si tiene raíz menos 1. Vamos a sumar los coeficientes de los términos de grado par. Menos 2 y 18. Eso da 16. Y ahora los de grado impar. 1 y menos 9 da menos 8. Nos dieron diferentes,
por lo tanto tampoco tenemos raíz menos 1. Entonces, como simplemente el hecho de que sean con raíces comunes no me alcanza porque no tuvimos ninguna raíz, vamos a empezar a utilizar ahora el primer teorema que vimos, ¿sí? En la forma general. ¿Qué es lo que se suele hacer aquí? Si estos tienen raíces comunes, sabemos que también va a ser, si hay una raíz común, va a ser raíz de la combinación lineal que yo arme con estos dos. Ahora, una combinación lineal que es muy interesante y muy conveniente es aquella que me hace perder el grado 3 en estos polinomios cuando los combino linealmente. Fíjense, si multiplicamos, por ejemplo, el polinomio b de x por 6, acá me va a quedar 6x al cubo. Cuando se lo sume a este, se me va a simplificar 6x al cubo con menos 6x al cubo y se me va a ir el término de grado 3, quedándome un polinomio de grado 2. Y se supone que ese polinomio resultante tiene que tener a las raíces que sean comunes a estos dos. Entonces, con ese polinomio podemos hallar las raíces que necesitamos. Fíjense, vamos a hacer esta operación, una combinación lineal muy conveniente. El polinomio a de x queda como está, o sea que lo estamos multiplicando por 1, y vamos a hacer por 6 el segundo polinomio y lo vamos a sumar. Fíjense, el primero, el a de x, es este que está aquí, desde menos 6x al cubo hasta menos 30, es esto que está acá. Y vamos a sumarle 6 por el segundo polinomio, que lo ponemos entre paréntesis porque vamos a operar. ¿Qué nos queda esa cuenta? Fíjense, la primera parte queda exactamente igual, y acá hacemos distributiva. 6 por x al cubo es 6x al cubo, 6 por menos 2x al cuadrado es menos 12x al cuadrado, 6 por menos 9x queda menos 54x, y 6 por 18 da 108. Si fui muy rápido, pausen el video, verifiquen las cuentas. A veces sé que voy medio rápido con las operaciones, pero bueno, pausenlo, véanlo las veces que sea necesario. Ahora lo que vamos a hacer es simplificar esta expresión. Fíjense que menos 6x al cubo se cancela con 6x al cubo, por lo tanto nos va a quedar un polinomio de segundo grado. Tenemos en x al cuadrado tenemos 7x al cuadrado menos 12, eso da menos 5. En x tenemos 43x menos 54x, eso da menos 11x. Y término independiente, fíjense que tenemos 108 y menos 30, eso da 78. Entonces, el primer teorema habíamos visto que si había raíces comunes, cosa que el ejercicio dice que hay raíces comunes, va a ser también raíz de una combinación lineal de estos dos. Y acá tenemos un ejemplo vivo de lo que es una combinación lineal. Esto es una combinación lineal. El resultado de multiplicar un polinomio por un número, otro polinomio por otro número, en este caso por 1, por eso lo da igual, y sumarlos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hallar las raíces de este polinomio, porque si hay raíces comunes van a estar aquí escondidas. Usamos la fórmula de Bhaskara, ¿sí? Volvamos esto a 0. Y fíjense, tenemos dos candidatos. Si hay raíces comunes es una de estas dos, o menos 25 quintos o 3. Para simplificar voy a probar con esta que es más sencilla primero. Si no me da, probaré con menos 25 quintos. Una de las dos tiene que dar. Pero voy a probar primero esta porque como es un número entero va a ser más sencillo. Y si me da, perfecto, no me tomo el trabajo de usar esta otra. Vamos a probar con esta que es más sencillo entonces. ¿Qué es lo que vamos a probar? Si es una raíz común, tiene que ser raíz esta de estos dos. Entonces vamos a verificar eso. Con menos 25 quintos y menos 3. Esas son las raíces posibles. Probemos con 3 para el primer polinomio. Hacemos el esquema de Ruffini, ¿sí? Vamos a dividir entre x menos 3. Copiamos el primer coeficiente, menos 6 por 3 da menos 18, más 7 da menos 11, por 3 da menos 33, más 43 da 10, por 3 me da 30, menos 30 0. Pausen el video si quieren. Yo lo que quiero que vean es que me dio el resto 0. No me quiero detener en las operaciones en realidad. ¿Sí? Ustedes pueden pausarlo y ver las cuentas si es necesario. Me interesan los métodos. Entonces, efectivamente 3 es raíz de este polinomio. Si esa es la raíz común, también debería serlo del otro polinomio. Vamos a ver. Vamos a hacer lo mismo. Con 3 vamos a hacer el esquema de Ruffini usando los coeficientes de este polinomio. Entonces hacemos 1 por 3, 3, menos 2 da 1, por 3 da 3, menos 9 da menos 6, por 3 da menos 18, más 18 0. Efectivamente, 3 era la raíz común a ambos polinomios porque el resto me dio 0 en la división entre x menos 3 para ambos casos. Ahora sí, obtenemos en cada uno de los casos polinomios de segundo grado que con la fórmula de Bhaskara hallamos las otras dos raíces de cada uno, ya que son de grado 3 y son 3 raíces. Para el primer polinomio, con estos coeficientes, menos 6, menos 11 y 10, ¿sí? A, B y C, hacemos la fórmula de Bhaskara y nos queda menos 5 medios y 2 tercios.
Y para el otro, con 1, 1 y menos 6, lo mismo, hacemos la fórmula de Bhaskara y nos quedan raíces 2 y menos 3. Por lo tanto, para el primer polinomio, a de x, las raíces son esas 3. 3, que es la raíz común a ambos, y estas 2 que salieron de la fórmula de Bhaskara cuando dividimos el polinomio entre x menos 3. Y ahora tenemos las otras 3 para el segundo polinomio b de x, que son 3, que es la raíz común, y estas otras 2. Fíjense que la única raíz que fue común a ambos fue el 3. De todos modos, el saber que tenemos raíces comunes nos dio una metodología para poder hallar estas raíces. De otra forma no hubiéramos podido. O sea, se podía ir probando con divisores del término independiente y podíamos haber llegado acá al 2 o acá al menos 3 o acá al 3, pero es por tanteo, no es metódico. Bien, vamos ahora a ver otro ejemplo más, el ejemplo 3, y este es usando el segundo teorema. Vamos a tener estos dos polinomios. Un polinomio a de x, un polinomio b de x. Fíjense que a de x es de grado 4 y b de x es de grado 3. Hallar las raíces de ambos sabiendo que tienen raíces comunes. Y bueno, en este caso, uno lo que va a usar es el segundo teorema. ¿Por qué? Porque son de diferente grado. Como uno es de grado 4 y otro es de grado 3, hacer una combinación lineal entre ambos no me va a llevar a que se cancele el término de grado 4 aquí, porque este no tiene ningún término de grado 4. Entonces no voy a poder trabajar con polinomios de grados menores. ¿Qué es lo que se puede hacer? Aplicar el otro teorema. ¿Por qué? Porque el otro teorema implicaba dividir estos polinomios y acá, recuerden que si tenemos una división, el resto tiene un grado menos que el grado del divisor. El divisor sería b de x, de grado 3. Entonces el resto me tiene que quedar de grado 2. Y nosotros, si tenemos raíces comunes, esas raíces comunes van a estar en el resto. Y un polinomio de grado 2, que va a ser el resto, es muy fácil de hallar sus raíces. Entonces vamos a hacer eso, vamos a aplicar ese teorema. Tenemos entonces este polinomio dividido este otro. Vamos a hacer la división. Bien, voy a repasar un poquito para aquellos que no se acuerden cómo era el tema de la división. Si alguno por ahí lo vio el video que habla de esto, bárbaro. Y si alguno no lo vio, le recomiendo que deje de mirar este y vea primero cómo se hacía una división de polinomios, porque hay un video que se dedica exclusivamente a eso. Bien, tomamos el primer término del polinomio y lo dividimos entre el primero de este otro. 15x a la cuarta dividido x a la 3. Eso me da 15x. ¿Sí? 15 dividido 1 da 15. Y x a la cuarta sobre x a la 3 se restan los exponentes. 4 menos 3 da 1, queda x a la 1, que es lo mismo que x. Después multiplicamos este 15x por todos estos términos del divisor y los colocamos acá abajo, pero cambiando los signos. 15 por x al cubo es 15x a la cuarta, pero ponemos menos 15x a la cuarta. 15x por menos 3x al cuadrado da menos 45x al cubo, pero ponemos más 45x al cubo. 15x por menos 4x da menos 60x al cuadrado, pero colocamos más 60x al cuadrado. 15x por 12 da 180x, colocamos menos 180x, siempre es el contrario. Después pasamos raya y sumamos. El tema de poner el contrario, recuerden que era porque en realidad vamos a restar, pero es más fácil cambiar los signos y después sumar. Ahora sí, 45x al cubo menos 7x al cubo me da 38x al cubo. 60x al cuadrado menos 62x al cuadrado es menos 12x al cuadrado. Y 28x menos 180x da menos 152. Una vez que terminamos de sumar, bajamos el que sigue, que sería el 8 en este caso. Y repetimos el proceso. Ahora vamos a dividir el primer término, 38x al cubo, entre x al cubo, y eso me da 38. Porque es 38 dividido 1, que da 38. Y x al cubo dividido x al cubo me da 1, por lo tanto no tengo variable x aquí. Y ahora repetimos el proceso. Este 38 se multiplica por todos estos términos y los resultados se escriben aquí cambiando los signos. 38 por x al cubo es 38x al cubo. Colocamos menos 38x al cubo. 38 por menos 3x al cuadrado da menos 114x al cuadrado. Ponemos más 114x al cuadrado. Y acá insisto, pausen el video si quieren revisar las operaciones, porque voy a ir muy rápido. 38 por menos 4x da menos 152x. Ponemos más 152x, siempre cambiando el signo. 38 por 12 da 456. Ponemos menos 456.
Pasamos raya y sumamos. Estos se cancelan porque son opuestos. 114x al cuadrado menos 2x al cuadrado queda 112x al cuadrado. En primer grado se me van ambos coeficientes porque se anulan. Y 8 menos 456 da menos 448. Entonces, el resto que me queda es 112x al cuadrado menos 448. En definitiva, nosotros no estamos buscando el cociente, estamos buscando el resto. Porque habíamos visto que el segundo teorema de raíces comunes decía que si hay raíces comunes a estos polinomios, van a ser raíces que van a estar en el resto. Y este polinomio, que es de segundo grado, podemos resolverlo muy sencillamente. Fíjense que lo igualamos a 0 a eso. Y el 112 y el 448 se puede simplificar esto. Si dividimos entre 112, fíjense que si hago 112 por 4 me queda este número que está acá. Por lo tanto, ambos números son múltiplos de 112. Dividimos todo entre 112. 112x al cuadrado dividido 112 nos queda 1x al cuadrado. Y menos 448 dividido 112 nos queda menos 4. Entonces tenemos que resolver esta ecuación ahora. Esto igualado a 0, que es muy sencillo. Pasamos el 4 para la derecha sumando. ¿Y cuáles son los números que al cuadrado dan 4? Más 2 y menos 2. Entonces, tenemos dos raíces que son las candidatas a ser raíces comunes. ¿Sí? Si hay raíces comunes que la letra dice que lo hay, es una de estas dos. 2 y menos 2. Entonces ahora en limpio tenemos la letra del ejercicio y sabemos que tenemos estas dos raíces comunes como candidatas. O sea, no sabemos que son comunes, pero si las hay, que la letra dice que sí, es una de estas dos. Entonces, vamos a probar dividiendo entre x menos 2 estos polinomios. Usamos el esquema de Ruffini. Para el primer polinomio, la de x, no me voy a detener en las operaciones. Fíjense que el resto da 0. Significa que sí, efectivamente 2 es raíz de este polinomio. Vamos a hacer lo mismo con el otro. Y efectivamente 2 es. O sea que el 2 es una raíz común a ambos polinomios. Lo que vamos a hacer ahora es fijarnos, tal vez tengamos suerte, y el menos 2 también sirva. Entonces vamos a hacer el esquema de Ruffini con estos coeficientes, con menos 2. Y efectivamente nos dio raíz 0. Y acá exactamente vamos a hacer lo mismo, y nos dio también resto 0. O sea, 2 y menos 2, que son las dos raíces del resto de la división, son las raíces comunes a estos polinomios. Vamos a hacer ahora las que faltan. Dos raíces para a de x y una raíz para b de x. Ya tenemos 2 y menos 2, pero acá son 4 raíces y acá son 3 raíces. Entonces, para el primer polinomio, a de x, usamos la fórmula de Bhaskara con estos coeficientes, 15 menos 7 y menos 2. Tenemos estos dos resultados, entonces ya tenemos las raíces de a de x. Para el otro polinomio, que tenemos acá, x menos 3, el cociente que nos quedó, no precisamos hacer Bhaskara porque es de primer grado. Simplemente si x menos 3 es 0, x va a ser 3. De esta manera tenemos entonces las raíces que son para el primer polinomio a de x, que son 4 raíces, y después para el otro polinomio tenemos las otras 3 raíces que son estas. Y con esto damos por finalizado este video. Espero que se haya entendido. Si tienen preguntas las pueden hacer en la caja de comentarios que con mucho gusto las voy a responder. Un gran saludo para todos. Chau.